Mi nombre es Rubicel Hernández Muñoz, soy uno de los participantes del taller literario en línea que lleva el título de Taller en línea Creación Literaria Mundo Mágico por parte de la Universidad Autónoma de Chiapas a través del Centro de Estudio para el Arte y la Cultura. A continuación, de manera general, puedo decir que este curso, taller, me ha aportado mucho, me ha contribuido mucho para la mejora de mis aprovechamientos académicos, ya que actualmente como docente curso la maestría en educación y me ha aportado mucho en conocer cómo estructurar un texto, los signos de puntuación, la coherencia de los textos académicos y entre otras cosas de mucho aporte. A continuación, compartiré el proyecto final que construí al final de este taller, el cual fue un ensayo que titulé Los retos actuales para la enseñanza del inglés en educación secundaria en el contexto indígena rural tzotzil de Cantial ante la pandemia del COVID-19, disyuntivas entre práctica docente y procesos de aprendizaje. Ahora compartiré un pequeño fragmento acerca de lo que redacté, la primera página de mi ensayo, donde se evidencian todo lo aprendido durante el curso en cuanto a coherencia, signos de puntuación, ortografía, estructura. Bueno, la adquisición de las competencias lingüísticas del inglés en México, ya sea como segunda o tercera lengua de aprendizaje, ha sido un tema de poca importancia por la sociedad mexicana y de igual manera el sistema educativo a cargo del diseño de las políticas educativas del sector público del país no han realizado esfuerzos significativos para un diseño curricular que atienda las diversidades culturales de México y sea pertinente su aplicación para los contextos rurales indígenas, así como en los urbanos. Con lo anterior, actualmente el currículo para la enseñanza del inglés en la educación secundaria, junto con los planes y programas de estudio, son descontextualizados y estandarizados, pues no se considera su idoneidad para su implementación en los contextos rurales donde existe una lengua originaria. Por lo tanto, en mi contexto educativo, los alumnos de educación secundaria de la comunidad indígena Tzotzil de Cantial, en el municipio de Chalchihuitán, Chiapas, presentan dificultades para aprender inglés debido a los contenidos curriculares estandarizados, la interferencia de las lenguas Tzotzil y español durante el proceso de enseñanza-aprendizaje y por las imposibilidades de atender clases online a causa del confinamiento por el COVID-19, pues las condiciones geográficas como socioeconómica de los alumnos limitan el acceso a los recursos tecnológicos y a la conectividad. Entonces, ¿de qué manera los alumnos del contexto indígena aprenderán inglés de manera motivante, significativa y útil ante las imposibilidades del contexto y de la crisis actual por la pandemia? ¿El sistema educativo mexicano estaba preparado para solucionar los retos de la educación que se manifiestan ante la contingencia sanitaria del COVID-19? Las estrategias de educación que las políticas educativas a nivel federal han implementado ante esta nueva realidad son realmente efectivas y viables para todos los diversos contextos culturales de México. Son interrogantes que me surgen para su análisis y reflexión desde mi ser personal y docente frente a los desafíos que actualmente enfrentamos para educar ante el confinamiento sanitario. Pues bien, este es un pequeño fragmento del ensayo que pude construir al finalizar el taller. Les agradezco mucho, que tengan muy buen día. Mi nombre es Antonina de Jesús Gómez Morales. El proyecto que presentaré es sobre la violencia contra las mujeres y derechos humanos. Bien, las personas que sufren violencia son las mujeres y niñas, por lo regular, por eso me enfoco a escribir la violencia contra las mujeres. Y como se puede observar a simple vista, las personas más violentadas con mayor incidencia son las de comunidades o zonas indígenas. En las últimas décadas se ha hecho explícito en una gran parte del mundo el rechazo a la violencia contra las mujeres. Movimientos feministas y de mujeres de diversos países y redes internacionales han expresado su repudio a la violencia, han denunciado, exigido castigo, justicia y develado la enorme impunidad que marca los delitos violentados de género. La eliminación de violencia contra las mujeres contiene una definición sobre la violencia que sintetiza el pensamiento feminista y ha sido base de la mayoría de las leyes vigentes en el mundo.
Por violencia contra la mujer se entiende todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como amenazas a tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. A su vez, los movimientos sociales y gobiernos han incidido en organismos internacionales vinculados a la ONU y a la EA, el Parlamento Europeo, el Consejo de Europa y otros más. Han logrado que se pronuncien y asuman políticas activas para realizar acciones puntuales destinadas a eliminación de la violencia y la discriminación de género, así como avanzar en la igualdad entre mujeres y hombres. La mayoría de esas políticas se conoce con el nombre de perspectiva de género o transversalidad de género, con variados contenidos temáticos. La violencia empieza cuando el hombre goza de supremacía sexual, social, económica y política, jurídica y cultural, emanada, entre otras fuentes, de su poder de dominio sobre las mujeres. Cierta retórica misógina reivindica contenidos contrarios a los derechos de las mujeres y a favor de la dominación patriarcal. Es parte de creencias religiosas e ideologías identitarias de tipo genealógico, tribal y clánico, étnico, nacionalista y multiculturalista de signo relativista. Mi nombre es Priscila Sharon Bartolón Pérez y a continuación voy a compartirles una página del ensayo que realicé titulado La pedagogía crítica como transformación y liberación radical en la práctica socioeducativa. Objetivos: reestructurar la práctica tradicional educativa mediante la inclusión y vinculación de la pedagogía crítica y dar cuenta de las deficiencias que han provocado las clases dominantes en materia educativa. Introducción. La educación es elemental en el proceso formativo de las personas, por lo tanto es un derecho que debe proporcionarse a todos por igual, sin distinción alguna. Sin embargo, esto no se ha realizado totalmente de ese modo, puesto que las escuelas han fungido como sistemas que ejecutan acciones dominantes e injustas, generando solamente individuos pasivos, apáticos o bien una ciudadanía politizada que es subordinada por la clase dominante. En efecto, el autoritarismo ejercido por los agentes que dirigen las políticas educativas solamente han convertido el proceso educativo en un proceso deficiente, donde las escuelas son simplemente espacios instruccionales que clasifican y categorizan a los estudiantes según estratos sociales, es decir, de acuerdo a raza, color, religión, género, etc. Por lo tanto, es necesario replantear y examinar las metodologías empleadas por la pedagogía tradicional y cuestionarnos lo siguiente: ¿queremos seguir siendo pasivos y manipulados por los sistemas capitalistas? ¿Queremos que los estudiantes e individuos se sientan incapaces ante una sociedad que explota a sus trabajadores? ¿Queremos seguir siendo satanizados por el color, la raza, género, que privilegia a los ricos y comete actos de agresión hacia los pobres, arrancando la libertad de las personas? ¿O tal vez queremos luchar por la igualdad y la justicia social, comenzando desde nuestras aulas, forjando el poder de los estudiantes de convertirse en agentes de transformación y esperanza en la práctica educativa? Mi nombre es Cintia Guadalupe González Ojeda. El nombre del ensayo es Buen o mal aprendizaje a distancia en preescolar, desde un enfoque normalista. A comienzo de la pandemia, instituciones escolares, tanto privadas como públicas, de niveles superiores y básicos, tuvieron un desequilibrio académico. Eso causó gran impacto y desorientación para todos los docentes, administrativos y especialmente a los alumnos. Antes de que el mundo quedara en pausa, la formación de los educandos era eficaz, con dudas resueltas al instante, llenando el pizarrón de ejemplos, los profesores dando todo de ellos para una enseñanza con amor y dedicación, aunque otros simplemente preferían la pereza. Les daba igual el aprendizaje del educando. La educación virtual nunca será igual a las presenciales. Esas
donde se convive con los compañeros y maestros, se aprende a socializar, desenvolvernos ante un mundo lleno de personas únicas y diferentes. Es el lugar donde se aprendía de todo y de todos, a ser más explícitos en lo que queríamos transmitir a nuestro grupo. Jamás podrá sustituirse la escuela física con la educación directa de maestro-alumno, sin que nadie más interfiriera, aquellas dudas resueltas únicamente por aquel individuo preparado, con un horario establecido y ordenado. El único enfoque por parte de nosotros como alumnos dentro del horario de clases es aprender, estudiar, compartir nuestras opiniones con los compañeros y profesores, expresarnos de manera natural con ellos al trabajar en equipo. Eso que en estos tiempos de encierro anhelamos. No obstante, se disfrutaba el compartir las ideas de cada integrante para así organizar una excelente presentación. Se aprende a escuchar a los demás, a respetar las ideas, pero que al final todas esas se convertían en una sola, haciendo de ello un original trabajo y compartirlo con los demás. Las tareas ya no es igual que nos corrijan por medio de textos a estar de frente con el docente, marcando cada uno de nuestros errores y corregir al momento. Considero que los más afectados son niños de nivel preescolar, etapa donde requieren una mayor socialización, de una enseñanza directa e interactuar con la maestra y convivir con otros niños de la misma edad. Aprender jugando. Sin embargo, ahora se hace todo lo posible para dar un buen aprendizaje y llega al niño de manera similar a lo que la docente transmite. Estuve por 3 semanas en prácticas y las actividades de expresarse de manera oral que recibí del niño es la madre quien habla detrás del teléfono sin dejar que el menor exprese sus ideas, su forma de pensar o comentar lo entendido. En cambio, en el aula de clases, la maestra no es quien da las respuestas, sino es el mismo alumno quien debe formular en sus propias palabras una explicación. No importa si lo que dicen es incorrecto, aprenderán con las opiniones de los demás. Los padres de familia piensan que no afecta al niño que alguien más articule sus pensamientos por ellos mismos. Eso no solo pasa con las narraciones o las exposiciones, sino que también con las manualidades. Esto irrumpe el crecimiento cognitivo del niño, ya que al fin y al cabo no se está desarrollando correctamente. No está avanzando como nos gustaría a las y los docentes que fuera. El rol de las mujeres en la actualidad. Desde los inicios de la historia, la mujer ha sido considerada la del carácter tolerante, sumisa, sexo débil y en consecuencia de ello es quien se ha dedicado a las labores del hogar, quien lleva la educación y acompaña en los problemas que se presentan en la vida diaria de sus hijos. Quizás fue gracias a ello que la educación era diferente, pues la madre pasaba más tiempo en casa y estaba pendiente de las actividades que ellos realizaban. Sin embargo, al pasar de los años y derivado de las luchas sociales que han emprendido un grupo de mujeres, quienes han sido llamadas feministas, se ha ganado mayor auge tanto en lo político, social y cultural, dejando a un lado las labores maternales que antes eran de tiempo completo. Según la RAE, define al feminismo como el principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre, así como el movimiento que lucha por la realización efectiva en todos los órdenes del feminismo. Aunque el feminismo nació con la idea de promover la igualdad entre los hombres y mujeres, históricamente y al igual que otros movimientos ha tenido transformaciones. Durante estas modificaciones existió el feminismo radical, el cual plantea que el género es opresivo y hay que abolirlo. Proyecta que lo único que nos distingue es nuestro sexo y a partir de allí somos libres. Yo puedo cortarme el pelo, no depilarme y sigo siendo mujer. Plantear que eso me hace varón es perpetuar el género. Ha sido tan arraigado este último concepto que idealiza la idea de que el problema de desigualdad de las mujeres está enfocada en el patriarcado, ocasionando una lucha de hombres contra mujeres, desvirtualizando la idea principal. Es importante recalcar los avances y logros que el feminismo ha alcanzado a nivel político. Se ha demostrado con la capacidad
del género débil puede lograr diversos beneficios. Las actividades culturales se remontan desde el momento que un grupo de personas acepta hacer o reproducir una serie de acciones que constituyen su cotidianidad. Pensemos en el comportamiento de los homínidos antes de su sedentarismo. Se sabe que se desplazaban cada determinado tiempo hacia un lugar en el que encontrarían refugio. En pocas palabras, un lugar para sobrevivir. Pero, ¿querían sobrevivir? ¿O simplemente la repetición del comportamiento de moverse y asentarse por un determinado tiempo sugiere una necesidad de permanencia? La palabra sobrevivir, según la Real Academia Española, la define como vivir después de la muerte de otra persona o después de un determinado suceso, mientras que permanecer la define como mantenerse sin mutación en un mismo lugar, estado o calidad. Otro momento importante en la historia de las actividades culturales, específicamente en la civilización de Mesoamérica, y que tenía relevancia entre grupos selectos de la cultura maya, aquellas personas que confeccionaban la vestimenta de ceremonia para la mayordomía. Este grupo era conformado principalmente por mujeres. Su habilidad, la actividad cultural, llegaba con el día de su nacimiento. La fecha en el calendario denotaba el porvenir de privilegios y la dicha de asumir un papel que casi siempre venía acompañado de fortuna y gracia para la comunidad. Hablamos de impugnación cuando nos referimos a aquella necesidad de solucionar o reparar errores, involuntarios o voluntarios, que se realizan a través del paso del trabajo. En materia electoral, esta denominación de impugnación suele hacer referencia a una garantía procesal o bien a un mecanismo de defensa, que sirven de igual manera para ambas partes y que surgen para combatir actos o resoluciones que no están apegados a la ley o bien que causen un perjuicio hacia una parte. Por orden general, le corresponde a un órgano diferente al que emitió el acto o resolución impugnada resolver y dar una nueva resolución o sentencia. En materia electoral, los sujetos electorales, ya sea partidos políticos, organizaciones o agrupaciones políticas, candidatos y ciudadanos en general, podrán utilizar los medios de defensa para lograr que los actos emitidos por las autoridades electorales sean revisados y que se encuentren apegados a los ordenamientos electorales. Como en todo el derecho, existen principios jurídicos que los rigen, y hablando de la impugnabilidad de los actos y resoluciones electorales, podemos mencionar algunos. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece los principios generales a los que corresponde en materia electoral, en los artículos 39, 40, 41, 60, 99 y 116. La Constitución se establece que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. La función de organizar los comicios federales está encomendada a un organismo autónomo, dotado de personalidad y patrimonio propio, denominado Instituto Nacional Electoral. El principio tiene que ver con la posibilidad de impugnar actos o resoluciones electorales. Esto quiere decir que deben existir dentro de los órganos electorales mecanismos de defensa que permitan que los actos se puedan volver un nuevo objeto de estudio. Este principio está relacionado con el anterior, puesto que los órganos electorales no pueden actuar de oficio. Es por parte de la persona interesada que se encuentra perjudicada jurídicamente por un acto o resolución electoral. Muchos autores consideran que un sistema de medios de impugnación es una clasificación dual, la cual se compone de recursos y juicios. Recursos que prevé la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, en su artículo 3, párrafo 2, son el de revisión, apelación y reconsideración, y los juicios regulados en dicha legislación son el de protección de los derechos político-electorales del ciudadano, inconformidad, revisión constitucional y el laboral. Esta ley nos dice que el recurso de revisión se puede intentar en cualquier tiempo, ya sea dentro del año del proceso electoral, durante la fase de preparación de la elección y en la etapa de resultados electorales. Los partidos políticos tienen un plazo de 4 días para interponer el escrito que contenga el recurso, contados a partir del día siguiente a aquel en que se haya notificado o se tenga reconocimiento del acto o la resolución que se recurre. Si bien es cierto, el nuevo sistema que se encuentra trabajando actualmente ha servido de mucho para frenar la corrupción. Sin embargo, nos hace falta mucho camino por recorrer para que ya no exista el sistema corrupto al que estamos acostumbrados.